Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora sí, sí, doctor. Bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces. En relación, les decía, al Reglamento Sanitario Internacional, obviamente son normas internacionales que la Organización Mundial de la Salud ha instruido para que todos los países miembros de esta organización puedan cumplir con lo que es este reglamento, ¿no? Esto ha sido de mayor importancia cuando han venido presentándose diversas enfermedades, patologías que se expandían a través del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, este evento nuevo, ¿no? Que ha sido el 2013, que ha sido un brote por influenza aviar, el H7N9, ¿no? Donde ha ocurrido obviamente en China, posteriormente a Singapur y luego posteriormente a la India. Por lo tanto, pues ha cruzado fronteras internacionales y ha sido de notificación mundial, ¿no? Por lo tanto, todas las enfermedades nuevas y aquellas que son de gran expansión, pues netamente tienen que ser notificadas. Obviamente también ha ocurrido lo mismo o de la misma manera el virus del VIH, ¿no? Del VIH-Sida, pues que también ha sido una pandemia en los años 80 y en los años 90, ¿no? Donde se ha ido extendiendo y pues ha sido también de notificación, ¿no? Para que todos puedan cumplir lo que es la norma internacional en salud. Y de la misma manera muchas otras enfermedades, ¿verdad? Como esta enfermedad de las vacas locas o la encefalopatía bovina, ¿no? Que ha ocurrido también en otros países y en otros continentes, pues han sido notificados e informados a través del Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Y como verán ustedes en pantalla, existen miles ya o cientos de enfermedades, ¿no? Propios de diferentes continentes, propios de diferentes países, que estos viajan a través de el intercambio comercial internacional que existe, ¿no? Viajan de país a otro país a través de los vuelos, los barcos, etc. Entonces, todo esto ha traído, ¿no? Ciertas características importantes. Ustedes saben, cuando hay una enfermedad, ¿no? Hay una enfermedad nueva y grave y que se expande a nivel mundial, es el ejemplo de la pandemia que estamos atravesando actualmente, ¿no? Trae consigo lo que es una carga económica a nivel mundial, ¿no? Cada país tiene que comprar sus kits de tratamiento, cada país compra sus laboratorios, sus terapias intensivas, todo aquello, y esto erroga un gasto económico bien importante, ¿no? Por lo tanto, eso como les decía, es un impacto económico a nivel mundial y por eso es importante conocer este tipo de enfermedades y sobre todo tener el control internacional acerca de estas enfermedades, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a lo que es el riesgo en salud, ¿no? Las poblaciones siguen creciendo, hay muchos países que envejecen, por ejemplo, Europa tiene la más alta cantidad de adultos mayores, ¿no? Obviamente que les decía, las enfermedades viajan rápidamente, ¿no? Hay adaptación de estos muchos de los agentes etiológicos, ¿no? También estuvo de moda en algún momento lo que era el bioterrorismo, ¿no? Eh, obviamente los riesgos químicos, radioactivos y alimentos, ¿ya? Todo esto pone en riesgo a la salud internacional de los países. ¿Por qué ocurre generalmente esta situación? ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Es de que en el mundo obviamente existe lo que es la globalización, ¿no?
La globalización, el mercado, todos los mundos son consumidores y por lo tanto, pues, tienen que tener reglamentos para la exposición de estos medicamentos o de estos insumos. Por eso es importante de que hay países como Brasil que exporta mucha carne, ¿verdad? A otros países, Estados Unidos, a China, etcétera. Bolivia exporta almendras también a varios países europeos, ¿no? Y es esa la manera en que se va expandiendo las enfermedades a través del comercio internacional, ¿ya? Entonces, por eso es importante de que nosotros conozcamos esa parte, ¿no? ¿Por qué las enfermedades se expanden, ¿ya? Se van expandiendo a través del mundo. Obviamente también es importante conocer lo que son el movimiento de personas, ya el movimiento poblacional, lo que llamamos nosotros, ¿no? La urbanización, los viajes, el turismo, la migración, ¿no? Hay muchas personas que viajan al mundo, ya a otros continentes, a otros países, ya sea en forma para estudiar, para el comercio o de turismo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, existe un gran movimiento de la masa mundial a través de los viajes que se realizan, ¿ya? Vemos también en esta diapositiva que el tráfico naval mundial de la misma manera obviamente es importante porque miren cuántos barcos no por día se van modificando, se van moviendo a través del mundo, ¿no? En relación al comercio, ¿verdad? Entonces, todo el mundo está en movimiento y todo el mundo hace algo de comercio también para poder subsistir, obviamente, ¿no? Entonces, a través del tiempo y la historia hemos visto de que existen riesgos, ¿verdad? Hay riesgos, hay eventos importantes que han ocurrido a través de la historia. Y continuamos haciendo historia, ¿verdad? Por ejemplo, el VIH-Sida en los años 80, el riesgo biológico también que ha significado lo de Chernobyl es una historia muy interesante, ¿no? Si ustedes lo leen y ven esos, ¿cómo se llama? Eh, esas historias que hay allá, ¿no? De esta radioactividad que ha ocurrido en Chernobyl, ¿no? La fiebre hemorrágica, el ébola, el Marburg también, que son enfermedades muy letales, ¿no? El 2015, el Zika virus, la fiebre amarilla, también son enfermedades muy importantes. Lo que es el anthrax, ¿no? El SARS, el MERS, ¿no? Los coronavirus en sí, la meningitis, el cólera, los riesgos bioquímicos o químicos que existen, ¿no? Las influencias que son también los que han causado muchos brotes epidémicos y obviamente la enfermedad que más mortalidad trae en el mundo, que es la tuberculosis, ¿verdad? Junto a los MDRs o a los multidrogos resistentes y actualmente obviamente lo que se ve con el COVID-19. Entonces, el objetivo de este tema es que conozcamos nosotros lo que es el Reglamento Sanitario Internacional y también cómo se vincula, ¿no? Con los puntos de entrada, puntos de ingreso, ya especialmente a los países, o sea, las fronteras, ¿no? Los lugares donde ingresan o los aeropuertos o las terminales de buses, etcétera, donde se tiene que hacer la vigilancia epidemiológica correspondiente. Aquí está el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Que ha sido ya modificado el 2005, ¿no? Por la Asamblea de los Estados miembros, ¿no? En esa reunión ya se ha ido modificando este Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Y pues va a entrar en vigencia el 2007,
¿no? Para que todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, pues, lo adopten. Y esa es toda la pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Reglamento Sanitario Internacional? ¿No? ¿Qué es? Es un conjunto de normas y procedimientos, ¿no? Acordados por 193 países. En la bibliografía van a encontrar algunos con 194 países, ¿ya? Pero eso no varía mucho, ¿ok? Entonces, es un conjunto de normas y procedimientos acordados para cuidar la salud pública internacional adoptado por 193 países del mundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del Reglamento Sanitario Internacional? Como hemos visto, la propagación, ¿no? De enfermedades, ¿ya? Entonces limita esa propagación de las epidemias, ¿no? U otras emergencias de salud pública, ¿ok? El otro objetivo también es importante, lo que es incrementar la seguridad, ¿no? De la salud pública, ¿ya? Ustedes saben que cualquier enfermedad que ocurra en cualquier país, municipio, localidad, etcétera, ¿no? Tiene que ser de investigación de salud pública para poder evitar que esto se expanda y cause más mortalidad o más letalidad a nivel mundial o a nivel local. El otro objetivo también es minimizar las interferencias de los viajes y el comercio y las economías. Lo que ha sucedido en esta etapa, por ejemplo, ¿no? Muchos países han cerrado sus fronteras para el comercio porque obviamente existe gran riesgo, ¿no? De contagio del SARS-CoV-2, ¿no? Que ingresa en algunos países donde no existe o la transmisión de este virus es muy baja. Por lo tanto, lo que hace el Reglamento Sanitario Internacional es de controlar esos viajes, ¿no? Y evitar de que haya pérdidas económicas cuando se cierran los comercios, especialmente en estos países, ¿no? Por eso en Bolivia, por ejemplo, no se han cerrado las fronteras en relación al comercio, vale decir, a la importación o exportación de alimentos y medicamentos y otras cosas, ¿verdad? Lo mismo ha sucedido con Brasil, casi no ha habido restricción con fronteras, sino ya esta última oportunidad, ¿no? Donde a partir del 1 de julio, Brasil se ha cerrado sus fronteras hasta el 31 de julio, ¿no? ¿No? Es así. Bien, anteriormente se tenía ya un reglamento sanitario internacional, ya que regulaba todas las enfermedades. Esto ha sucedido en 1969, ¿no? Posteriormente ha tenido que evolucionar las enfermedades, ha existido nuevas enfermedades, ¿no? Ha habido nuevos tratados de comercio y por lo tanto se ha ido regulando con el nuevo tratado eh, de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces cambia ya una lista de enfermedades y eventos, ¿no? Enfermedades de salud pública 2, ¿ya? Y también cambia las medidas estáticas y respuestas adoptadas para el control de estas enfermedades, ¿no? Y obviamente también ya se identifican puntos de entrada y vigilancia y obviamente nosotros como países miembros tenemos que notificar cualquier enfermedad grave que ocurra en nuestros países. Estos son los compromisos que han ido siendo revisados y posteriormente cumplidos por los países miembros, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Ha sido con un plan, luego han evaluado, han implementado y se han tomado diferentes acciones, ¿no? De rutina, el control rutinario que realizan en fronteras, ¿no?
con la revisión de las personas, revisión de la mercadería, etcétera, ¿no? Posteriormente alertan si es que hay un evento de salud público y si es que encontrasen algo grave, entonces se ponen en emergencia. Entonces, en los puntos de entrada, ya sea en puntos internacionales, en fronteras, todo aquello, existe la ruta crítica, ¿no? Para poder hacer estos controles. Entonces, nosotros generalmente evaluamos las capacidades, ¿no? De los puntos, elaboramos planes de acciones, elaboramos respuestas a cualquier contingencia que pueda suceder, ¿no? Por lo tanto, en la etapa uno también ya se planean los recursos humanos, elaboración de planes de emergencia y se ve lo del presupuesto. Obviamente también tenemos que hacer simulacros y yo creo que ustedes han visto y algún momento eh, de su estadía universitaria han hecho algún simulacro, ¿verdad? Ya sea de emergencias, etcétera. Generalmente nosotros hacemos de respuesta a eventos aéreos, ¿no? Cuando existe un caso altamente sospechoso en un avión, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que nosotros actuar con este protocolo y de inmediato para poder evitar el contagio de las personas. Entonces son simulacros que se van realizando, ¿no? Solicitud de designación de puntos de entrada, obviamente, y el desarrollo pleno de todas estas capacidades, ¿no? Entonces, cada año se va viendo y se va evaluando todos estos puntos, ¿ya? Bueno, en relación al contenido en sí del Reglamento Sanitario Internacional, tiene todos estos puntos, ¿ya? Y lo que nos interesa a nosotros es ver cuáles son las enfermedades más comunes que se transmiten a través del mundo, ¿ya? Como verán en pantalla, estos son más o menos directrices, ¿no? En relación al marco operacional. Esto no vamos a preguntar porque no es necesario que lo conozcan, ¿ya? Son puntos de entrada, ¿ya? Estos son los instrumentos de monitoreo de la Organización Mundial de la Salud. Obviamente aquí hay vigilancia epidemiológica, respuesta, preparación, laboratorio, todo aquello, ¿no? También el artículo 4 del Reglamento Sanitario Internacional indica de que tenemos que tener nosotros un centro nacional de enlace. Este centro nacional de enlace, ¿no? Es un centro virtual, ¿ya? Donde la función principal es notificar a las autoridades y a los organismos internacionales dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Cualquier patología, cualquier enfermedad de transmisión que ponga en riesgo la salud pública, ¿ya? Entonces ellos detectan, verifican y evalúan los riesgos, ¿no? De la salud pública. ¿Para qué? Para que estos puedan ser controlados, estos brotes puedan ser controlados, ¿no? Y pues puedan ser atendidos de manera oportuna, ¿no? Entonces, todo tipo de brotes, enfermedades infecciosas, el riesgo de origen animal, obviamente la zoonosis, por ejemplo, la rabia, ¿no? Los riesgos por efectos de desastres, obviamente inundaciones, incendios, terremotos, etcétera, también se informan, ¿no? Los efectos adversos vinculados a productos del consumo humano, obviamente agua, alimentos, medicamentos, etcétera, ¿no? Riesgos por emergencias químicas, lo que les decía la tragedia de Chernobyl, ¿no? Y riesgos por emergencias radiológicas también, ¿ok? Entonces, estos son las capacidades, ¿no? La atención de los servicios médicos, el equipamiento, transporte, el personal tiene que estar capacitado para cualquier evento de salud pública.
tenemos que asegurar el entorno, tenemos que ver que no falte agua, que no falte alimentación, los desechos, lo que es salud ambiental, todo aquello, ¿no? Y obviamente también tenemos que cuidarnos de otras patologías de nuestro medio, ¿verdad? Bien, entonces es importante controlar, ya los decía, es importante controlar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Cuando suceden este tipo de enfermedades, si no tenemos un control adecuado, ¿no? De poquito empieza y va creciendo y tiene un crecimiento exponencial acelerado, ¿no? Que puede, que puede alcanzar a muchas personas, ¿no? Obviamente alcanza a más del 80, el 100% de personas y va disminuyendo poco a poco. Es lo mismo que está ocurriendo con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Ha habido una etapa inicial donde había pocos contagios, ahora ya estamos casi en la meseta y esto posteriormente va a ir reduciendo, ¿verdad? Pero nosotros si detectamos oportunamente una enfermedad, ¿no? Obviamente ya los casos de contagio se van a ir disminuyendo si nosotros actuamos de manera oportuna en las primeras etapas para evitarnos todo este problema y pues poder controlar la enfermedad, ¿no? Oportunamente. ¿Listo? Por eso es importante, ¿no? Entonces nosotros detectamos en una etapa inicial, ¿no? Notificamos, informamos que está ocurriendo este problema, confirmamos con laboratorios y otros tipos de diagnóstico que está ocurriendo este problema de salud pública y además nos sirve para dar respuesta, ¿no? Para poder controlar, para que no haya este pico grande. Entonces, todo lo que está contenido en el Reglamento Sanitario Internacional tiene que tener su plan de contingencia. Obviamente, muchos de los municipios, estados y naciones han trabajado en su plan de contingencia del COVID-19, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que tener una misión y objetivos, ¿no? Tiene que tener actividades programadas, tiene que tener metodología, obviamente los protocolos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer con recursos humanos, ¿no? ¿Con qué? Todo parte a partir de la economía, ¿no? Cuando obviamente tenemos que delimitar tiempos con cronogramas y la ejecución, pues nos evaluarán a nosotros si lo hacemos bien o lo hacemos mal con indicadores, ¿no? Y obviamente tenemos que hacer también la simulación, retroalimentación, revisión para ir mejorando todas esas capacidades de los planes de contingencia. ¿Ya? Entonces aquí está la Organización Mundial de la Salud que contempla el Reglamento Sanitario Internacional. Ustedes lo pueden ver, ¿no? Los viajes, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en cada uno de los continentes? ¿No? ¿Cuántas enfermedades hay? Miren, pueden identificar ahí los brotes epidémicos. Ahorita debe estar con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, aquí se puede ver en esta página o en este link de la Organización Mundial de la Salud qué brotes están ocurriendo, cuáles son las nuevas enfermedades que tenemos a nivel mundial, ¿no? Bien, en conclusiones, entonces, podemos indicar que el impacto del Reglamento Sanitario Internacional en la seguridad sanitaria mundial fortalece lo que es el sistema mundial de alerta y respuesta ante brotes epidémicos y la salud pública, ¿no? Entonces, el Reglamento Sanitario Internacional también exige a los países que mejoren sus mecanismos internacionales de vigilancia y de notificación de los eventos de salud pública, ¿no? Y el papel clave, ¿no? Está en las capacidades que tiene cada país para detectar, ¿no? Y dar una respuesta ante cualquier epidemia que pueda presentarse. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte en relación al Reglamento Sanitario Internacional. Ya aquí ya tenemos algunos de los conceptos, ¿ya?
que podemos ir ya, por ejemplo, aquí dice 194 países, en el otro decía 193, ¿verdad? Ya hay esa variación. Entonces nos vamos a quedar nosotros con 194 países. Entonces, definimos como un reglamento sanitario internacional, es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante, vale decir que todos los países miembros tienen que cumplir, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para prevenir y afrontar riesgos de salud pública, ¿ya? Entonces, todos los países tienen que cumplir, ¿no? Ahí están algunas bases legales de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Antiguamente también había diferentes eventos, ¿verdad? Como la gripe española, etcétera, han ido haciendo de que haya conferencias, ha ido haciendo de que haya convenios internacionales, ¿no? Obviamente, países han adoptado sus códigos sanitarios, ¿no? Y en 1951 ya se ve lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Obviamente, en 1969 ya se tiene un reglamento sanitario internacional que ha sido hasta 1981 y actualmente, bueno, en 1996 este tratado ya tenía algunas, necesitaba de algunas modificaciones, ¿verdad? Entonces, hasta llegar al 2005, ¿verdad? Aquí están todos los países involucrados, ¿no? Quienes son parte, ya obviamente está Bolivia, obviamente está Brasil, Perú, etcétera. Entonces, todos estos son miembros del, de la Organización Mundial de la Salud y están vinculados al Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta, ¿y cuáles son los países que no hacen parte? Bien, hay algunos países de que no son parte incluso de las Naciones Unidas. Actualmente ustedes saben que Estados Unidos se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud y parte de la Organización Mundial de la Salud son todos estos países que están en pantalla, ¿ya? Exactamente no les podría decir qué países, digamos, no están, ¿no? Pero el último, el que se salió recientemente es obviamente Estados Unidos, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Bueno, esto es lo que ya hemos indicado, algunas actividades que hace lo que es el Reglamento Sanitario Internacional. Obviamente también hemos indicado que hay puntos de ingreso y en este puntos de ingreso pues controlan lo que es las zonas fronterizas, ¿verdad? Actualizan sus enfermedades también, hacen una lista de enfermedades para la salud pública y ven sus riesgos, ¿no? Y obviamente aprueban medidas preventivas o para evitar estos riesgos de salud pública, ¿no? Antes no había, en el antiguo no había estos datos en relación al campo de aplicación, especialmente con los eventos radiactivos. Luego ya se fue incluyendo al Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Enfermedades de salud pública internacional, ¿no? El SPI. Obviamente hay nuevas fuentes de información, ¿ya? Lo que me olvidaba decirles es que todos los países tienen su sistema de información. En Bolivia es el SNIS, lo vamos a ver en la segunda presentación. En Brasil no sé cuál es, no sé si alguien me puede ayudar, cuál es el Sistema Nacional de Información en Salud, eh, qué sistema aplican en Brasil. No, eso no lo sé. Si alguien puede compartir eso, por favor.
Bien, en relación al proceso y manejo de los eventos, obviamente hay eventos oficiales y eventos no oficiales, ¿no? Entonces, cuando ocurre un desastre natural, biológico o de salud pública, entonces nosotros hacemos un tamizaje, investigamos, vemos qué ha ocurrido, luego verificamos, hacemos laboratorios, todo y evaluamos lo que es el riesgo, ¿verdad? Y todo esto nos llevan a estrategias, ¿no? Para poder contener lo que es la enfermedad. Estas estrategias, obviamente necesitamos de todo esto, recursos económicos, recursos humanos, seguridad, la logística, todo esto se necesita para poder controlar las enfermedades, ¿verdad? En relación a los países, cada país tiene su centro de enlace nacional. Y estos tienen que trabajar obviamente las 24 horas del día, porque la enfermedad no dice trabajo solo en horarios de oficina, ¿verdad? Entonces, cualquier momento se presentan las enfermedades, hay que informar, no hay que comunicar cuál es el riesgo de salud pública. Tenemos que diseminar la información, no solamente al Centro Nacional de Enlaces, sino también a las autoridades. Se les informa a las autoridades y obviamente ya se ve, se consolida los aportes, ¿no? De todas las autoridades, especialmente en salud, para poder mitigar las enfermedades, ¿no? Aquí están algunas de las capacidades básicas que deben saber lo que es a nivel local. Detectamos, comunicamos y hacemos un control preliminar. Un nivel intermedio confirma y apoya el control, evalúan y comunican. Y el nivel nacional evalúa, notifica a la Organización Mundial de la Salud y tienen que dar una respuesta de salud pública. Esto es lo que no ha ocurrido en Yuan, por ejemplo, en Yuan, China, ¿verdad? Se sabía que había, ¿no? Se sabía que había la enfermedad, pero ellos aparentemente han escondido la información, no han notificado de manera oportuna, por lo tanto se tiene mucha incertidumbre en relación al coronavirus, ¿no? Obviamente, los puntos de entrada, las capacidades básicas que deben tener, ya sean los aeropuertos o los lugares, los puertos también de barcos, ¿no? Para poder responder a cualquier evento de salud pública, ¿no? Accesos a servicios médicos, transporte, inspección, control, etcétera, ¿no? Obviamente respondiendo siempre con sus planes de contingencia, capacidad de aislamiento, espacio para entrevista y aplicar medidas de control. Pero todo lo que estamos viendo ahora se está aplicando a nivel mundial ahora, o sea, lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Todo esto ha ocurrido ahora con el SARS-CoV-2, que ha sido eh, una práctica, creo que hemos tenido nosotros para poder aplicar todo lo que está escrito en el Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Obviamente previene, evalúa, responde, ¿no? A las necesidades de los miembros de los países. Ya, entonces, todos estos coordinan, movilizan, manejan, vigilancia, la logística, todo es integral, es un, es una acción integral que deben cumplir todos los países. ¿Ya? Entonces aquí están las instituciones, ¿no? A nivel mundial, donde tiene sedes lo que son los centros de enlace, ¿no? Cada país tiene su centro de enlace. Brasil tiene 5, Bolivia tiene 2, Colombia 3, Perú 2. Entonces, en todo el mundo tiene lo que son los lugares, los centros de enlace para las notificaciones de salud pública internacional. Bien, yo creo que ya está un poco más claro, ¿verdad? Lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que hicimos esto en las primeras clases cuando pasábamos las clases presenciales, ¿no?
hemos dicho cuáles son las enfermedades infecciosas más letales de la historia, ¿no? Entre ellas, obviamente, lo que ha sucedido de la gripe española, ¿verdad? La enfermedad más antigua, la enfermedad más virulenta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la enfermedad infecciosa más letal actualmente? Obviamente que la tuberculosis, ¿no? Hasta antes del SARS-CoV-2. Cuando termine el SARS-CoV-2, vamos a comparar la letalidad de la tuberculosis con el SARS-CoV-2 para ver quién ha producido más muertes. Obviamente el SARS-CoV-2 se perfila como una de las infecciosas más letales, ¿no? del mundo. Y obviamente hemos visto la lista de las enfermedades infecciosas más letales, ¿no? Haciendo recuerdo lo que es el Marburg, lo que es el ébola, lo que son las fiebres hemorrágicas, ¿no? Ahí ingresa incluso lo que es el dengue, ¿verdad? Y la fiebre amarilla, etcétera, son las que más causan letalidad en el mundo, ¿ya? Antes de pasar, vamos a admitir a unas cuantas personas más para avanzar el otro tema. ¿Listo? Un respiro. Hablamos de la tasa de letalidad, ¿no? La tasa de letalidad. ¿Cuántos han enfermado y cuántos han muerto? Esa es la tasa de letalidad, ¿no? A eso se refiere. Así es, así es. Cuando hablamos de de la mortalidad, ¿no? Entonces es cuando las personas mueren, ¿no? Por cierta patología y obviamente eh, va a ser lo que es baja, ¿no? Pero cuando hablamos de letalidad, ya, cuando hablamos de letalidad, estamos hablando de los casos de todas las personas que han muerto, ¿no? Dividido por las personas que han sido o que han contraído la enfermedad por una constante. Entonces ahí sacamos lo que es la tasa de letalidad. Obviamente ahí también puede estar aumentada o disminuida. Depende mucho de los países, ¿no? De cómo se está manejando esta situación. Por ejemplo, en Pando tenemos una tasa de letalidad bastante elevada en relación a otros departamentos e incluso eh, a otros países. Por ejemplo, estamos ahorita con 8.9 incluso de letalidad, siendo que en Bolivia es 4.5, 4.2. En otros países llegan hasta 5 máximo, entonces es bastante alto de nosotros. Pero eso es porque no se está diagnosticando a tiempo a los pacientes. Falta mucho de laboratorios para poder hacer un diagnóstico y elevar así nuestros casos positivos y disminuir nuestra letalidad, ¿verdad? Bien, muchas gracias por los aportes. Avancemos este tema. Esto es cortito, ¿ya? Entonces, en relación a la vigilancia epidemiológica, nosotros les decía que tenemos a nivel nacional, ¿no? Un sistema donde nosotros notificamos lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿ya?
Este sistema se llama Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica. Entonces, esta es la unidad responsable donde tiene que llegar toda la información, lo que respecta a salud, ¿no? Y a vigilancia epidemiológica. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿no?, adecuadas de manera oportuna o para planificar estrategias también para el control de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, nosotros manejamos como un ciclo de la información, ¿no? Cuando captamos a un paciente, por ejemplo, ¿no? Sistematizamos ya lo que son algunas variables, edad, fecha, sexo, todo eso. Consolidamos de todos los municipios o de todos los establecimientos de salud, ¿no? Hacemos el procesamiento de datos, analizamos con indicadores y lo usamos eh, para realizar estrategias, ¿no? Estrategias de intervención para que no continúe el problema. Entonces, ustedes cuando hagan su internado ya de salud pública, en cada uno de los establecimientos de salud van a encontrar estos instrumentos, ¿no? Formularios SNIS, carpetas familiares, hechos vitales, el SOAPS, el CISE, el MIB, el RUES, los recursos humanos, etcétera. ¿Ya? Todos estos son instrumentos de sistematización. Consolidamos en diferentes paquetes, ¿no? De la información, en software, consolidadores, ¿no? Sistemas que se manejan y luego todo esto lo maneja el SNIS publicándolo, ¿no? A nivel Bolivia o a nivel internacional e incluso se mandan reportes a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un software donde se introducen toda la producción de cada uno de establecimientos de salud, ya sea laboratorio, ya sea odontología, consultas externas, consultas prenatales, atención a los menores de 5 años, ¿no? Todo eso se va introduciendo a este sistema, obviamente te arroja datos estadísticos, ¿ya? Y pues todo esto permite registrar la producción de todo lo que realiza un establecimiento de salud, ¿ya? Mensualmente nosotros en el 302, y esto va a ser pregunta de examen también, en el 302 de vigilancia epidemiológica, ¿no? 302, ya este número no se olviden. Nosotros informamos semanalmente. Este informe es semanal y es de vigilancia epidemiológica, ¿ya? Este informe semanal, obviamente, ya tiene llega por estos conductos. Por ejemplo, yo tengo mi establecimiento de salud, informe a las coordinaciones de red, informo al CEDES y informo al Ministerio de Salud. El ministerio lo sube a la nube, ¿no? Para informar a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Pero también hay informes mensuales y lo mismo sucede, ¿no? Todos tienen un solo flujo de la información, ¿ya? Informes mensuales o informes semanales, ¿ya? Les decía que el 302 es de notificación para la vigilancia epidemiológica, ¿ya? Entonces aquí tenemos que informar todas estas enfermedades que son de notificación rápida, ¿ya? O de notificación inmediata. Si aparece un caso de cólera aquí en Cobija, yo tengo que informar inmediatamente. Esto es rápido, ¿ya? Si aparece un caso de influencia o un IRAC, ¿no? O una infección aguda grave, ¿ya? Entonces ya tengo que informar, ¿no? Inmediatamente. Si hay un dengue grave, ¿no? De la misma manera, si hay una sarampión, por ejemplo, un saram, igual, de la misma manera tengo que informar inmediatamente, ¿ya? Obviamente lo que les decía, hay eventos también, una riada, helada, granizo, nevada, incendio, inundación, etcétera. De la misma manera hay que informar que está ocurriendo estos eventos, ¿no?
tenemos otra casilla donde estos enfermedades lo informamos semanalmente, ¿no? ¿Cuántos casos de tétanos, de hepatitis, de parotiditis, de varicela hemos tenido? ¿Cuántas enfermedades de sífilis, ¿no? Gonorrea, etcétera, infecciones de transmisión sexual se ha tenido durante esta semana, ¿no? Otras infecciones que también son de vigilancia epidemiológica, las diarreas, las iras, las neumonías, ¿no? El virus de la rabia, la mordedura de serpientes, la picadura de animales ponzoñosos. Obviamente aquí están las transmitidas por los vectores, la desmaniasis, chagas, dengue, malaria, la tuberculosis, meningia, reacciones a algunos antituberculosos, ¿no? También es importante notificar la lepra, ¿no? En sus dos componentes. Entonces, esas son las de notificación ya semanal y las de notificación inmediata, y esto va a entrar en la pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué enfermedad, o sea, la pregunta de examen dirá, ¿qué enfermedades se notifican o es de notificación inmediata? Entonces ahí pondrán difteria, fiebre amarilla, dengue, rabia, cólera, chikungunya, zika, dengue grave, etcétera, ¿verdad? Y esto es pregunta de examen, ya saben. Bien, facilito, ¿verdad? Sencillo. Simplemente es para conocimiento de que nosotros tenemos que informar ya a las enfermedades que son de notificación inmediata y las que se puedan informar posteriormente que no son tan de emergencia, ¿verdad? Bien, yo creo que hasta esta parte hemos cumplido con la presentación. Este es el tema que tenemos que avanzar, pero este tema es un poco larguito y además tenemos que conocerlo muy bien, ¿no? Entonces, va a ser un poco cansador para ustedes y para mí también poder avanzar esto porque nos va a llevar por lo menos una hora o un poco más, entonces va a ser un poco cansador. Eh, el día lunes vamos a avanzar este tema. También vamos a hacer una práctica. Yo les voy a enviar ya la práctica para este fin de semana para que todos ya puedan leer y entender bien más acerca del sistema inmune. ¿Listo? Entonces van a estar atentos. Yo les voy a enviar la tarea o el trabajo acerca de este tema y el día lunes lo revisamos y pasamos este tema para que el día jueves ya estemos preparados para poder dar el examen. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Adelante. Doctor, el lunes va a tener práctica, no examen, ¿eh? Sí, la práctica lo van a presentar el lunes. Yo hoy día o mañana ya lo voy a subir para que ustedes lo vayan trabajando y el lunes ya lo tengan, la práctica. ¿Ya? Ay, Es para subir la práctica, no es para que lo hagan en casa y lo suban. gracias, doctor. ¿Y el examen va a ser jueves? Jueves el examen en el mismo horario. Es que el jueves tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad? Para las clases, entonces va a haber oportunidad de habilitar en 2 grupos, por ejemplo, o en 3 grupos el examen. Entonces, ya lo vamos a planificar con un poquito más de tiempo. ¿Listo? Doutor, quanto tempo vai ser o exame? Vamos tener quanto tempo? Bueno, son 20 preguntas generalmente que yo las hago, ¿ya? Pero estas 20 preguntas van a ser algunas, depende para llenar, para subrayar o para de opción múltiple también. Entonces, generalmente son 30 minutos para dar, ¿listo? Pero por eso, como Vamos, les digo, depende de los grupos que vamos a dar que vamos a conformar para el examen, ¿ya? sim. E vamos a ser pelo Glass 1, como vai ser?
Sí, pues va a ser por Classroom. Ah, ya. Gracias. Doctor, Sí, adelante. el exame a gente siga porque essa internet é muito cai e hora e depois volta novamente e cai novamente. É muito péssimo a internet. Sí, comprendo de que es difícil lo que es un poco el internet, ¿verdad? A veces se cuelga, es un poquito complicado, pero vamos a intentar, o sea, vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero también es importante que ustedes participen en la clase, hagan sus trabajos prácticos que se les da y obviamente el examen de la misma manera va a tener su valor, ¿ya? Entonces, vamos a tratarlo de hacer lo más sencillo y concreto posible para que no haya dificultades. Tá bem, Doutor, qual vai Doutor? ser o valor del exame? Quanto vai valer? Bueno, en mis clases y en mi PDF, ¿no ve? Valen 20 puntos, ¿ya? 20 puntos. Pero yo estoy viendo la necesidad de que no valga esos 20 puntos, tal vez valga 10 y el trabajo y la asistencia valga otro puntaje, porque no es lo mismo, digamos que Sí. todos ese día van a estar en el examen y puede haber la opción de que muchos pueden juntarse y copiar las mismas respuestas, entonces siempre hay esa dificultad, como les digo. No es un examen como lo damos, ya va a ser diferente, tal vez va a haber muchas fallas en este primer examen, no sé, o sea, no puedo predecirlo, pero vamos a Verdade. tratar de hacer lo más fidedigno posible y bueno, esperando que siempre ustedes sean honestos con su estudio y con lo que han aprendido, porque obviamente puede haber ese tipo de que puedan trabajar en línea, copiarse, pegar, copiar, pegar, entonces es un poco difícil de controlar eso. ¿Cómo sería que usted va a tomar asistencia ahora si no hay un formato hecho? ¿Cómo está usted tomando la asistencia? Ya, yo saco fotografías de las personas y de los nombres que están en mi pantalla. ¿Ya? Entonces, Doctor, estamos pasando yo, mi hermana y mi madre un solo perfil aquí. Y así estuvimos haciendo, estamos compartiendo una sola computadora. bueno, si es así, pues puedes mandarme un mensaje, ¿no? Que están los dos y eh, podemos ver la forma de que podamos incluir en la lista. ¿Ya? Graças, doutor. Graças. Gracias, doctor. Todavía